Bueno. Bueno, buenas noches para mí, buenos días para los invitados. Estoy en este rol que me pone nervioso de entrevistador periodístico, pero estamos con Andrés Brown y con Alejandro Cabrera. Andrés es contador público de la UBA, tiene una maestría en dirección de empresas, es un empresario con experiencia en trabajo en corporaciones. Y Alejandro es economista, es negociador, es un aficionado de la filosofía, la política y la ciencia política. Es economista, ex economista del IERAL y de la Fundación Mediterránea, y también trabaja en el sector privado. ¿Por qué estamos hablando con estos dos amigos que conocí hace poco? Porque no por lo que les acabo de decir de su trayectoria, sino por su rol de ciudadanos, que es lo que a mí más me interesó. Porque de conversaciones que ellos han tenido surgió la idea de cristalizar esas charlas en algún material, y surgió este libro hermoso que me llegó la semana pasada, que se llama Nosotros la gente. Y es un libro muy cortito, muy práctico. ¿Y por qué me gustó? Me gustó porque estoy acostumbrado a leer libros en Argentina sobre cómo combatir la inflación o cómo reformar, no sé, la economía, o cómo eh, resolver por qué hay desempleo, muchas veces sobre las causas de los problemas. Y este libro no se focaliza en algunas soluciones concretas, porque el libro tiene ideas concretas, pero el libro se foca en una cosa que a mí me parece muy interesante, que es en el cómo, que es cómo hacemos las cosas, ¿no? Y por qué las cosas no nos salen bien. Y me parece que ahí radica el valor y la diferencia con otros trabajos que muchas veces nos cruzamos. Entonces yo leí el libro, pero le leo una parte de la contratapa y dice: si te pone loco la decadencia argentina, este libro es para vos. Si todo el tiempo vas de la bronca a la apatía y de la indignación a la resignación, este libro es para vos. Si querés ser protagonista del cambio y no sabes por dónde comenzar, este libro es para vos. Entonces yo empiezo, y no sé quién de ustedes dos me va a responder, ¿por qué este libro es para mí? ¿Alejandro o Andrés? Bueno, en mi corto recorrido en la vida política, en la gente que está en nuestra franja de edad, la esperanza es nula, es decir, la gente está absolutamente quemada, quebrada, no tiene ninguna expectativa de que esto se pueda llegar a enderezar. Y en relación a la gente joven, bueno, eh, obviamente en los tiempos cortos que la gente quiere solución, encuentra la solución en emigrar del país. Pero bueno, no todos van a poder emigrar del país, no todos van a querer emigrar del país, es decir, bueno, hay que hacer un país para la gente que se quede. Y un poco como que yo noté que, bueno, tanto Andrés como yo estamos en esta búsqueda, digamos, de la punta de la solución para el país de hace décadas, una pila de años. Bueno, y creemos haber encontrado una punta, y eso es lo que proponemos en el libro, digamos, que hay una alternativa, que hay una posibilidad. Bueno, el libro es un llamado al compromiso ciudadano, digamos, a la acción ciudadana, no al compromiso, que ustedes dan un primer paso comprometiéndose ustedes, ¿no? Y por eso también me rescataba eso. ¿Vos creés que ese es el motivo por el que este libro es para mí también y en general para los lectores, Andrés, o hay alguna otra cosa? Si vos querés una Argentina diferente, bueno, hace tu parte, ¿sí? Claro. Y cambia tu comuna o cambia tu club o cambia tu asociación profesional de cómo se toman las decisiones, ¿sí? Ujú. Colectivas. Siempre hemos creído que la Argentina tiene un problema económico y que los problemas que tiene se resuelven a través de un plan económico desde el Ministerio de Economía. Eso, Ujú. eso y siempre, ¿y quién es el ministro? ¿Y cuál es el plan económico? El problema es político. Y no hay Ujú. problema político que se pueda resolver con un plan económico. Más un, el plan económico, muchas veces esa decisión centralizada distorsiona todo el sistema político. Es decir, Ujú. tenemos que pensar, che, esto es político y lo tenemos que resolver nosotros la gente, no nos los representamos.
Está La bien. Constitución de Estados Unidos empieza con nosotros la gente. La de Australia empieza whereas the people, ¿no? From the states, ¿sí? Una cosa así. Es decir, No, la verdad que no aquí lo sé. nosotros la gente de los estados de Australia, ¿sí? Y, y nuestra Constitución empieza con nos, los representantes. Y en esa diferencia está el problema. Y está blindada la participación de la gente. Dice Es bien claro, delegar en otro nosotros la somos responsabilidad. sí, claro, somos una democracia representativa. Y vos no podés participar directamente. El Está pueblo bien. no gobierna, no delibera, y te blindan y te setean desde chiquito. Che, flaco, acá están estos representantes que van a resolver tu problema. Y El la libro verdad, habla, cada vez estamos peor. Entonces, es el momento de decir, che, la Argentina anduvo muy bien durante 100 años o 70 años con el modelo de Alberdi, pero pasó, se terminó. Y hay que entender qué pasó, por qué funcionó y por qué dejó de funcionar. Y a partir de ahí hay que tener claro que solamente nosotros, la gente, lo vamos a poder resolver, no los representantes. el Por eso libro necesitamos. plantea una idea que es la de la democracia certera, que es un concepto, o sea, la idea en el libro la conocía, pero no con ese nombre de democracia certera. ¿Qué es la democracia certera? Bueno, primeramente, eh, el- la palabra democracia certera la inventé yo, ¿sí? Es decir, porque viene de accurate democracy y no había forma de traducir eso hasta que un día encontré esta traducción. Lo interesante de cuando vos vas al sitio, vas a Google y pones accurate democracy, siempre te lleva al mismo sitio, con lo cual es un concepto único. Y ese concepto lo generó Robert Lore, ¿sí? Y vos ponés democracia certera y terminás en accurate democracy. Así Está que, bien. por lo menos exacto. Bueno, ¿cuál es el problema cuando uno vota? Que vos tomás una decisión y sale o la izquierda o la derecha, Ujú, y impone a todos. No es la voluntad de todos, es la voluntad de la mayoría. Y la ujú, democracia es democracia, el poder del pueblo, ¿sí? ujú. Y no es el poder del pueblo, es el de la mayoría. Y mientras democracia certera desarrolla sistemas de toma de decisiones colectivas para que refleje en forma más certera la voluntad del soberano, la voluntad de todos o de la mayor mayoría posible. ¿Y eso cómo se da en el sistema de elección? Claro, las herramientas de elección. Es decir, cuando los griegos hicieron la democracia, no tenían gran cantidad de herramientas, no había ni papel, no había boletas preimpresas. Cuando votabas candidatos tenías que votar en pedacitos de teja, digamos, en cerámicos, Ujú. y bueno, se votaba con eso. O cuando vos votabas en el Ágora, se votaban con piedras blancas y negras. No había forma de construir un gris. O se aceptaba o se rechazaba. Pero bueno, hemos pasado muchos años y el problema es que la democracia sigue votando de la misma forma. Y, por ejemplo, si vos tenés 6 candidatos a intendentes y el que tiene más votos gana, bueno, representa por ahí el 30% de la población. Entonces no es la voluntad de todos. Y Está bien. el primero que se dio cuenta de esto fue Aristóteles. Agarró, le mandó un WhatsApp a Filipo, se terminó la democracia tebana en su momento, y la democracia empieza a resurgir en los monasterios benedictinos. Eso Y iba a ahí, preguntar, esa es una idea muy interesante, muy pintoresca, de cómo se elegían ¿qué serían los claro, abades las autoridades, el abad, ¿sí? el voto iterativo? ¿Qué sería eso? Bueno, vamos a explicar una cosa. Los benedictinos empezaron con la democracia en el siglo VI, pero en el siglo XI, XII, optaron por terminar con las roscas políticas y las peleas que se armaban digamos, porque seguro que había peronistas radicales dentro del monasterio, y bueno, y había grietas y había problemas. Entonces dijeron, che, vamos a elegir las autoridades de por vida. ¿Y qué pasaba? Juan ganaba 51 contra Pedro 49. Pedro tenían que bancarse hasta que se muera Juan. Pedro y sus amigos tenían que limpiar letrinas y hacer los peores trabajos del monasterio. Y bueno, acá agarraron. Se indignaban, se resignaban y bajaba su potencial, su colaboración al monasterio.
o se iban, se partían los monasterios. Entonces se dieron cuenta que esto era un problema sistémico. Entonces, si nosotros vemos en el soberano hay generalmente una distribución, que hay un pequeño extremo de izquierda, un pequeño extremo de derecha y dos grandes centros de izquierda y derecha, pero que esa función es continua. Pero con el sistema electoral se produce una disrupción y se arma una sinusoidal, ¿sí? Hablando en latín, un par de tetas, ¿sí? Se destruye el centro, ¿sí? Está bien. Y entonces gana la izquierda o gana la derecha, ganan los conservadores o ganan los progresistas, ¿sí? Y el problema es que se parten las organizaciones. Ahora, lo interesante sería que ganara alguien parado en el centro, ¿sí? Generalmente si gana un tipo de un lado o del otro, polariza las elecciones y el ganador impone, se lleva la caja, se lleva el winner takes all. El ganador se lleva todo. Y ese es su problema, ¿sí? Y ustedes Mientras dicen ahí que, ustedes dicen que en el monasterio los abades habían encontrado una metodología para una contar la voz. metodología, votan tantas veces hasta que alguien tiene 2/3 de los votos. Y si se polariza entre dos candidatos, bueno, si hay 3 votaciones y no se rompe la polarización, entonces esos 2 candidatos no pueden, se anulan, se inhabilitan para participar. Quedan afuera. Y entonces se van eliminando los extremistas y queda al final el tipo que tiene más centrado, el más moderado, el que todos quieren, el que tiene mejor escucha y que gana, digamos, por la tolerancia, por la cooperación, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nosotros como especie humana tenemos individuos que se cortan solos y hay otros que cooperan. En el primer sistema de democracia normal, ganan más esos individuos que se cortan solos y que se imponen. Uh-huh. No les importa la totalidad, les importa el poder. Mientras en el sistema de iteración, gana el más cooperativo. Exacto. Y los conflictos políticos que tenemos, hay 2 formas de resolverlos, o por imposición o cooperación. Y creo que es mucho más óptimo resolverlo por cooperación. Bueno, por lo que dicen ustedes en el libro, este es el método que hoy se eligen los papas y es el método que después fue adaptado en varios países con el sistema de preferencias, que por ahí es complejo para explicar. Pero yo lo vi una vez en el Partido Liberal de Suiza, he visto este sistema para elegir, por ejemplo, supongamos en una circunscripción como Jesús María, tendría derecho a enviar 4 convencionales al partido a nivel provincial. Y se juntan 50 o 100 afiliados y hay 4 bancas, pero hay 20 candidatos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Se vota, si alguien saca el 50% más uno de los votos, quedaría elegido, pero eso no ocurre. Entonces se tacha el perdedor. Se vota de vuelta y se va tachando el perdedor, hasta que quedan 4. Con lo cual no hay confrontación de listas, sino que salen 4. Es evolutivo. ¿Sí? Quedan 4 que eso lo vi en Suiza. ¿Sí? Bueno, acá se vota, en Australia se vota de esa manera. En forma preferencial, digamos. Preferencial, pero con papel. Sí, con la boleta. No, esto se hace, este sistema se hace sin papel, digamos, no en un solo acto, sino en forma iterativa. Y es muy divertido. Alejandro, el libro habla de que esto que estaba diciendo Andrés, que digamos, buscar un sistema que premie la moderación y la cooperación, ¿no? Pero cuando yo pienso el sistema político argentino y me hablan de moderación, yo tiendo a desconfiar. Explico por qué. Porque, por ejemplo, si vemos las últimas elecciones, o sea, nosotros tenemos un partido hegemónico, llamémosle el peronismo, kirchnerismo, que ha venido gobernando casi por los últimos 16 años, con algún impas, y la oposición, puede ser, llamémosle Cambiemos. Ahora, en las elecciones argentinas ha habido candidatos que se presentan como moderados, que en realidad son candidatos que pone el mismo sistema hegemónico para distraer votos, que después se suman todos como funcionarios
Por ejemplo, estoy pensando en Labaña, ¿no? Que Labaña se ofrece como un moderado, digamos, una persona cooperativa con esta idea, pero después, cuando pierde la elección, su hijo o algunos de los miembros de su partido se suman como funcionarios del gobierno peronista. Estoy pensando, ¿cómo se define la moderación en Argentina? ¿Cómo resolvemos esto? Porque si vos me decís moderado, para mí sería Cambiemos hoy, porque esas ideas más equilibradas las propone un partido más democrático siempre. ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi interpretación, Sí. estos políticos que se presentan como moderados, estos políticos que invitan al diálogo, son impostores. Digamos, ellos interpretan por los estudios de sondeo de opinión de que eso es lo que está esperando la gente y por eso dan esa respuesta. Cuando nosotros hablamos de moderación, no estamos hablando de dirigentes políticos, estamos hablando de el perfil de las preferencias de las personas, de los ciudadanos. Quisiera volver un segundo sobre democracia certera. Sí. Vos preguntaste qué es democracia certera. Sí, porque seguimos en este tema. Mirá, cuando yo le digo a mis colegas economistas que la punta del ovillo está en el sistema de votación, me miran como diciendo, ¿qué tomaste? La democracia certera, en una palabra, es pasar del conflicto permanente en el que estamos inmersos nosotros. Argentina es un país prácticamente destruido como si hubiera estado en guerra. Acá estoy viendo un edificio por mi ventana que hace 30 años que no tiene un peso de mantenimiento, una mano de pintura. Bueno, y vos ves toda la destrucción y la falta de modernidad que hay en la gente, la pobreza que hay en la calle. Cuando uno le dice a mis colegas, mirá, pasa por las reglas de votación, estamos estancados porque estamos polarizados, y estamos polarizados por la regla de votación. Ese es el poder de la democracia certera. Está bien. Y ahí en el libro ustedes hablan de algo que me interesó como concepto, que es el político alfa. ¿Qué es el político alfa? Cuéntenme. Vos, Impone Alejandro, que su hablaste opinión, menos. ¿no? ¿Cómo? El que impone su opinión y que no le importa, que no tiene escrúpulos, que lo más importante es ganar, que consensuar o lograr producir la mayor satisfacción a la mayor cantidad de gente. El más No importa capanga. la de él, gana, chao, listo, tiene la caja, vamos por todo. Ese es un alfa. Bueno, y tenemos un modelo mental, digamos, verticalista, absolutamente verticalista, y estamos siempre buscando al líder que nos entregue la situación resuelta. Es decir, la propia sociedad está seteada mentalmente para buscar Para tener un liderazgo carismático, fuerte. y que, bueno, vos vas en unos pocos minutos, lo votás y de ahí en más, digamos, tenés la vida resuelta, bueno, no te toca hacer más nada. Ahora le dicen con volumen político. Bueno, esperen que me pierdo en mis apuntes. En el libro hay ustedes en varias partes del libro mencionan el libro Primer Tiempo de Macri y usan ejemplos, o sea, experiencias de él que él toma de su autocrítica y las comparan con el sistema este que ustedes están proponiendo. Ahora, dijeron una cosa, el otro día lo vi a Macri en un Instagram con María Eugenia Vidal, y él decía que depositaba una gran confianza en esto que él llama la rebelión de los mansos, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta mucho porque es el empoderamiento del ciudadano. Pero me encontré en el libro con una cosa que decir, bueno, Macri habla de esto, y es algo, no lo quiero personalizar en él, pero en general la política habla de esto, de la participación, del movimiento republicano, pero no se generan canales para participar para esas personas. Por ejemplo, estoy pensando, cuando el año pasado se empezaron a armar las listas para candidato a diputado, yo digo, bueno, va a haber seguramente en las listas de candidato a diputado alguno de los padres organizados que reabrieron las escuelas, o alguna persona del movimiento ciudadano. No, al momento de definir las candidaturas, es más, se aprovecharon de la situación de que iban a ganar y que iban a tener, sabían que iban a tener más votos por el espanto que genera el oficialismo, y se lo agarraron todo para ellos, no abrieron el juego a nuevos actores que había en la sociedad.
Y me di cuenta que es cierto esto que dicen ustedes, que hay como un aparato político formal, los ciudadanos peleando, por supuesto lo defendemos porque es lo único que tenemos, pero no se generan espacios para participar, para canalizar esa participación. Y lo veo porque nadie de la gente que yo veo en la sociedad civil, que lo ve liderando movimientos, es invitado a participar. Y al principio, cuando el movimiento Cambiemos estaba en formación, había un poquito más de apertura, qué sé yo. Pienso en personas como Waldo Wolf, que no habían participado nunca en política, o puede haber otros, pero y es cierto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede, o por qué no confían en la sociedad, sería la pregunta? ¿Por qué no recurren al ciudadano que está activo? Porque eso genera decepción también. Sí, porque hay un temor de perder el control del partido. ¿Sí? Es decir, se hacen reglas dentro del partido, si es que las hay, y si no, si no las hay, es que el que pone los candidatos es al final el de arriba. Las listas se hacen de arriba hacia abajo. Es dueño del sello, del apoderado, y escribe la letra chica. Cuando uno comienza a participar en un partido, de repente te enterás que, no sé dónde dice, que necesitas 200 avales. Y ellos siempre tienen todas esas cosas armadas. ¿Sí? Y generalmente los que entran en política son inocentes, creen que participando, yendo a las reuniones, vas a hacer algo. Pero no hay reglas para armar las listas. Viene alguien que tiene la pecera y pone, vos vas primero, vos vas segundo, tercero, se arma una pelea tremenda, se cierra la lista y se presenta y listo. Y es por eso que la gente se va de los partidos y arma sus propios sellitos. Y el problema es que no les cuesta mucho coordinarse, les cuesta mucho, también entre ellos se pelean, y surgen estas peleas que si es que votan, gana o uno o el otro. No es un sistema integrador, porque no conocen las reglas de democracia certera. Entonces, pasa en los clubes, ¿sí? O ves las internas que tiene River o, digamos, Boca, no es un sistema de voto preferencial, sino que hay, y que todos los que participan en la votación después trabajan en forma conjunta en la autoridad de la administración de esa institución. Y lo mismo pasa en los partidos. No es casualidad que en el radicalismo surgieron gente valiosa, como López Murphy, como Lita Carrió, o como se llama Margarita Stolbizer, pero el sistema los aborta, los echa. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque hay una estructura ahí de gente que maneja las fichas, que maneja esto, que maneja lo otro, y que va trabando cualquier persona que tenga un poquito más de talento. Bueno, y al vos sabés final que ellos van afuera, hacen la estructura y aplican las mismas reglas. bueno, esto pasa, hay el caso concreto, ahora voy con vos, Alejandro, pero pasa concretamente en mi ciudad azul, donde estamos haciendo esta nota para el diario. El intendente de Azul es de Cambiemos, ¿no? Está en su segundo mandato. Y él en el año 2015 ganó para intendente por el kirchnerismo, pero como el kirchnerismo perdió, se pasó a Cambiemos, y Cambiemos lo aceptó, o sea, aceptó un kirchnerista, que supuestamente era lo que veníamos a cambiar, ¿no? Y el Cambiemos venía a cambiar. Y, eh, y en vez de usar digamos, la fuerza, que aparte de Azul es una ciudad con un capital social enorme, con gente muy valiosa en todos los sectores, en vez de confiar en armar un capital social, o sea, aprovechar ese capital social en la comunidad y potenciar un candidato, no, prefirieron aliarse con alguien del sistema, y no dejar entrar a nadie, no abrieron la puerta a nadie. ¿Y qué pasó en la última elección? Surgió un partido vecinal, que sería un partido vecinal que básicamente los votos serían todos de Cambiemos, si uno lo Los mira de alguna manera. disconformes. Y se llevó un tercio, la elección sacó un tercio cada uno, un tercio el kirchnerismo, un tercio Cambiemos y un tercio este partido vecinal en su elección inaugural, con gente que nunca había participado en política. Qué bueno.
Entonces, fíjate cómo el mismo Cambiemos pierde capital político en la ciudad, ¿no? Porque incluso ese voto también está dividido. Pero, ¿cómo lo ves vos, Alejandro? Bueno, mirá, vos estás tocando un tema que es emblemático, digamos, para nosotros es el corazón de la cuestión, que es el tema de la reelección de los intendentes. ¿Sí? Este tema que está muy en boga, tanto en la provincia de Buenos Aires y aquí también en la provincia de Córdoba, es decir, bueno, hay intendentes que han cumplido su segundo mandato, están bloqueados por la Carta Orgánica o por leyes provinciales a un tercer mandato, y la discusión es cerrada, digamos, dentro de la dirigencia política. Es decir, reelección sí, reelección no, lo definen ellos mismos, cuando tendría que ser una decisión de la gente. Sí, ¿por qué el portero va a modificar el reglamento del consorcio? No tiene esa capacidad jurídica, no tiene ese potencial. Bueno, y hay dos herramientas, digamos, dos instrumentos de la democracia directa, que son el referéndum y la iniciativa popular, que, bueno, en Argentina están dormidas, están mencionadas en la reforma del 94, no están reglamentadas, y hoy, digamos, la gran esperanza es que con este aparatito podríamos votar de forma directa, sin pasar por los representantes, una gran cantidad de temas. Por ejemplo, esto de la reelección de los intendentes sí, reelección de los intendentes no, lo define la gente. Lo define la gente, porque en definitiva es decisión de la gente. O sea que la potencialidad está, la oportunidad está. Bueno, Celebro que la gente haya manifestado su descontento y que haya buscado un canal alternativo de participación. Eso es muy auspicioso. Acá en Australia, por ejemplo, cuando hay necesidad de actualizar la reforma laboral, la ley laboral, o cuando hay algún tema central, digamos, que afecta a la sociedad, el futuro de la sociedad, se crean unas comisiones especiales, que para ponerlo como ejemplo, pongo lo que fue la Comisión Nacional de Desaparecidos. Entonces, se pone una persona a cargo de esa comisión, se pone el tema que se quiere tratar, y cualquiera tiene la posibilidad de aportar material para eso, ¿no? Muchas veces el gobierno inicialmente, esa persona que apunta para coordinar esa comisión tiene que ser independiente, no puede ser un político. Y esa comisión se dedica a copiar material sobre tendencias en reformas laborales, cosas que funcionaron mejor o peor, gente que opina más de izquierda, gente que opina más de derecha, y después ese coordinador, la persona que es presidente de esa comisión, compila toda esa información, elabora una serie de recomendaciones y se las eleva al Parlamento para que el Parlamento las trate. Pero cuando llega al Parlamento, llega un documento que pasó por toda la sociedad. La cancha ya está marcada. Y cualquiera, puede ser un ciudadano como la comisión, como la Cámara Empresaria del Plástico, qué sé yo. Y todos tienen la posibilidad de opinar. Entonces eso genera, bueno, y a su vez el gobierno después pule una política y muchas veces otra vez vuelve a bajarla a la sociedad para que lo convalide, para que haga sus observaciones. Eso yo lo veo muchas veces en Argentina, hay una trampa muy manipuladora, por ejemplo, fue cuando estaba la ley de medios, o a veces se hace con las reformas educativas, se hizo durante la primera etapa del kirchnerismo, que te bajan un borrador de la ley, ¿no? Entonces te dicen, discutan la ley. Y por ahí te cambian una coma, pero la ley no se toca, ya está, ya la diseñaron, ¿no? Que es totalmente un proceso, y después te dicen que fue convalidada por toda la sociedad. Y en realidad la sociedad no tuvo la opinión de cambiar un artículo, que es algo que queda a lo largo de ellos. Dos cosas que ustedes proponen, bueno, una cosa que proponen, porque nos vamos a quedar sin tiempo y no me quiero perder estas últimas dos cosas que quiero hablar. Ustedes ahí proponen la idea de los concejales barriales. Y una cosa que tiene el libro es que más allá de hablar de la Constitución Nacional y darle un marco más, si se quiere, filosófico del problema de esto que estamos hablando, ustedes van al punto de las ciudades y cómo se gestionan las ciudades. Y hablan en uno de los capítulos de los concejales barriales. ¿Me explicás eso, Alejandro? Lo dejaría a Andrés, que es el bueno, listo. experto en el área. Bueno, los concejales barriales van a tener que representar al barrio,
y no al partido. Porque nuestro grande problema es que los concejales hoy actuales de las comunas son impuestos en la lista del candidato a intendente. Si el Bueno, yo intendente que te digo gana, te digo cómo son en Azul, para para dar un ejemplo concreto. Se vota cada 2 años, en una va con el intendente y en otra no. En la lista de concejales se ponen 8, 9, no me acuerdo, más los suplentes. Por lo general, los que entran son 5 o 6, los primeros, y se ponen 3 de Azul y después se pone uno de Cacharí y Chillar, que son las dos localidades más que le siguen en importancia, ¿no? Pero se le da para representar a la localidad, esas dos pequeñas localidades, pero no hay una zonificación dentro de la ciudad. Eso es interesante lo que decís. no, de la zonificación tiene que ser, digamos, si hay N números de ciudadanos, si hay 10 concejales, haya 10 barrios. ¿Sí? En realidad lo que nosotros proponemos es que haya 5 barrios. Y en cada barrio se elige a un concejal hombre, un representante hombre, y una concejala mujer. Y básicamente una lista de todos los vecinos que quieren ser concejales a representar su barrio y que se vote en forma preferencial, cuando se procese por voto alternativo. Con lo cual se elige un concejal que generalmente está parado en el centro, que es el más moderado de todos, el más escuchado, y va a tener que rendir cuentas, va a tener que vivir en ese barrio. Acá, el barrio más grande de Jesús María es Sierra y Parque, y no tiene un solo concejal. Claro. Y eso tampoco es justo. Entonces, ¿por qué? Porque representan al intendente. Y la oposición representa los intereses del partido de la oposición, que lo único que tratan es ganar el poder. Entonces traban para que el otro tropiece y bueno, y pueda su partido ganar el poder. Acá Porque son cajas. En Australia los concejales, a Sí. niveles más altos no, pero los concejales no pueden representar un partido político, tienen que representar al barrio. Y eso es lo que proponemos. Y es básicamente la idea de Clístenes, 589 años antes de Jesucristo. Hizo una reforma política donde básicamente había como 3 grandes clanes, que son como partidos políticos, y cambió eso, rompió eso, y tenían que tener representación geográfica. Con lo cual se estabiliza, porque tienen que preocuparse por los intereses de la gente. Y si no, pierde legitimidad. Lo otro es representar a un partido político que generalmente es una trenza, Está bien. que es ganar la caja y vivir de esa caja. Pero ¿y el intendente? Y el intendente va a ser contratado por los concejales barriales, un profesional, se contrata una consultora, se dice, mira, en Azul tenemos estos problemas, tenemos un problema, por ahí un barrio industrial muy fuerte, o digamos un sector industrial muy fuerte, y vamos a necesitar un intendente que entienda de turismo, de esto, de lo otro, que sepa armar un equipo para resolver los problemas de esa comuna. Si esa comuna es pesquera, será un tipo que entiende más de eso, no sé. Si es turístico, un tipo que entienda más de turismo. Acá es parecido a lo que vos decís. Acá hay elecciones cada 4 años, ¿no? Solamente. Se renueva todo el Consejo Deliberante cada 4 años, donde yo trabajo, en todos los municipios. Y en realidad cuando se votan los concejales, se vota un intendente, ¿no? Uno de los concejales se postula para intendente, se postulan varios, gana uno, por supuesto. Sí. Ahora, el intendente es como comparable a lo que en Argentina es el presidente del Consejo Deliberante, no tiene ningún poder ejecutivo, solamente delibera. Y lo que hace el Consejo Deliberante es esto que decís vos, no contrata a un intendente, sino que contrata esto que ustedes nombran un city manager, ¿no? un gerente de ciudad. Entonces, el gerente profesional, que no es político ni partidario, ni se dedica a la actividad política, es contratado a través de un concurso por el Consejo Deliberante y lo contrata por 4 o 5 años, es un contrato fijo. Y lo evalúan todos los años. Y el gerente ese tiene que hacer lo que el Consejo Deliberante le dice, no es que hace lo que se le ocurre a él. Aprueba un presupuesto, dice este año vamos a pavimentar esta calle, este año el Consejo dice vamos a arreglar este parque, vamos a acomodar tal cosa, le da el presupuesto al gerente y el gerente lo tiene que implementar.
¿tá? O sea, es casi administrativo, si se quiere. Él puede decir si hace primero una cosa, después otra, ve como financieramente cuál es porque él es responsable de la finanza del municipio, de todo, pero salvo esto que decís de contratar un intendente, es muy parecido como funciona acá. Y bueno, y la ciudad de Adelaida está dividida en 20 municipios y el año pasado la eligieron la tercera ciudad en calidad de vida del mundo. Wow. O sea que funcionar funciona. Sí, funciona. Yo no tengo Bueno, problemas de que el intendente ese sea electo. El problema es que la gente se enamora del poder. Y aunque no tenga poder ese intendente, no tenga poder político y básicamente maneja la campanilla del consejo, Sí. Bueno, va a tratar de que lo reelijan. Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, yo conozco, digamos, a mis compatriotas argentinos y se enamoran del poder. Si lo podemos evitar y Qué que prejuicioso que sos. yo, no sé, yo quiero ir más seguro, ¿sí? Entonces, los concejales, de los N concejales, ¿sí? Que son electos, que el primer año tenga la presidencia, y me refiero a presidir, no que tenga la autoridad de imponer. El concejal más electo, bueno, después el segundo más electo, y después el tercer más electo, pero que dure un año, y que no aprenda a enamorarse de la alfombra roja, Está que bien. siempre produce eso. ¿Sí? Y lo bueno es que va a haber 4 concejales que van a tener como un desarrollo de representación, un desarrollo de liderazgo político, y eso es bueno, ¿sí? No está en todos los concejales hacerlo, pero como yo participé en el movimiento CREA, lo interesante es cuando se producen ese tipo de rotaciones, todos van desarrollando esas habilidades. Bueno, que eso es Habilidades de interesante. desarrollar, de comunicarse, de percepción del problema, saber escuchar a la gente, y después, cuando escuchó a toda la gente, hilvanar un discurso moderado para todos. Y cuando esto se va desarrollando en un grupo, y después tenés gente que después puede subir, asumir otros roles más arriba en la organización, Eso, representar la región o el departamento, o lo que sea. Eso pasa acá, como los concejales no pueden ser políticos partidarios, muchas personas que quieren dedicarse a la política utilizan el municipio para aprender a hacer política municipal, Claro. y después, bueno, ahí es también una posibilidad para mostrarse y cómo se relacionan con la comunidad, aprender el liderazgo, etcétera, etcétera, y muchos de ellos saltan a la política provincial o nacional. Y Claro. también pasa al revés. Hay políticos nacionales que se jubilan y vuelven y se meten en el municipio para ayudar a mejorar el barrio. Sí, está bien. Este, El que se mete en política es como un como un apostador de caballos, ¿sí? No puede dejar el vicio. Quiero, al principio del libro, lo dejé para lo último esto porque me interesa saber qué piensan los dos en este caso. El libro habla en todo un enfoque de una teoría que surgió en los años, de un libro que salió en los 90, que fue, para mí es el mejor libro de management que se ha escrito en términos de cómo me ha ayudado a mí a pensar lo que yo hago, que es Peter Senge, que se llama La Quinta Disciplina, que Peter Senge lo que desarrolla, ustedes lo explican muy bien ahí, pero lo explicamos a los oyentes, es el funcionamiento sistémico. Que, por ejemplo, cómo alrededor de un problema hay múltiples causas que contribuyen o dificultan que un problema se solucione o no se solucione. Pongo, por ejemplo, el caso de las exportaciones de carne, ¿no? Hay veces que un político dice, cerramos las exportaciones de carne, entonces la carne que no se va al exterior se va a consumir acá. Y por tocar esa perillita, destruyó un montón de otras cosas que ni se imagina lo que, bueno, cadenas de proveedores, mercados que vendían un producto para un sector específico y que no lo puede vender. Bueno, se genera una serie de complicaciones solamente por una regulación simplista, que dice, no, si cerramos la exportación de carne, esa carne la vamos a comer nosotros.
¿no? Y eso por ahí explica cómo una cosa chiquita termina generando tiene consecuencias mucho más graves. Entonces lo llevo al caso de ustedes. Hemos hablado más en general de la Argentina, después fuimos al caso de los municipios. Senge habla de un caso que dice que tiene que existir una pequeña palanca de un cambio mínimo que activa un cambio mayor, o sea, al revés de lo del caso de la carne. ¿Cuál es ese mínimo cambio positivo que puede activar un cambio superior? Y él lo ilustra con un ejemplo de cómo se hace para girar un barco, ¿no? Un barco de container, por ejemplo, que tiene 500 metros de largo. Hacer virar un barco que va hacia un lado, hacerlo virar hacia otro, requiere un manejo que no se puede hacer en un instante, y el barco tiene un dispositivo que se llama Trim Tab, que es un pequeño timón que ayuda a que el timón general gire, y eso ayuda a que todo el barco se pueda virar. Pero y lo más importante es que eso funciona y hace girar el barco utilizando la misma fuerza de desplazamiento del barco. Exacto. Es decir, si el barco estaría parado, vos podés dar vuelta al timón y no lo podés. Sí, tiene que estar en movimiento. Bueno, entonces mi desafío... No, termina. Es cómo lograr ese cambio. Bueno. Entonces mi pregunta, mi desafío para ustedes dos, y con esto vamos a cerrar, es ¿cuál sería ese pequeño cambio que activaría un cambio mayor para ustedes, Alejandro? ¿Cuál sería esa palanca? Nosotros proponemos un paquete de cambios, un combo de cambios, pero esto que estábamos hablando recién de los concejales barriales, que si vos se lo decís a una persona por primera vez, no le dice nada, pero digamos, en el sistema que tenemos hoy, los concejales son de paja, digamos. Acá el que tiene el poder es el intendente, el consejo está inerte, el intendente elige quiénes son los concejales, en definitiva, tenemos el político alfa decidiendo, haciendo y deshaciendo según su parecer, digamos, y el consejo es inocuo, es inoperante. Entonces, con el cambio de los concejales barriales, el poder vuelve a la gente, porque la gente en el consejo deliberante es la que tiene el poder político, y el ejecutivo es un empleado como un portero de un consorcio, ni más ni menos. Ahora, entonces, ahí veo una trampa, porque o sea, esta idea de los concejales barriales podría ser un vehículo para el cambio, pero a su vez lo que tiene que implementar el cambio no lo implementarían nunca. ¿Sería el involucramiento individual en el cambio para que eso se active? Porque el político no lo va a cambiar nunca esto. Porque no, ¿cómo no se va a perjudicar a sí mismo? No. Nosotros creemos que en la provincia de Córdoba te permite modificar las cartas orgánicas y según la nueva reforma del 94 hay autonomía comunal y municipal. Entonces el primer cambio que tenemos que lograr es lograr una comuna que modifique su carta orgánica y que produzca el cambio con los concejales barriales y el intendente contratado, ¿sí? El administrador de ciudades, el city manager. Si logramos eso en una comuna y vemos que hay una diferencia de gestión, eso repercute y comience un copy-paste, ¿sí? Digamos, que la gente se dé cuenta que eso funciona, y lo que nos cuesta cada elección y reelección de intendente, gobernador y presidente que se pelean por el poder, es tremendo, y te destrozan todos los presupuestos. Si eso se termina, esa regla del ganador se lleva todo, toda esa plata que se gasta en política se destinaría en la comuna. Y yo creo que si uno cambia esa regla, las comunas automáticamente crecerían tanto, darían tantos servicios diferentes o bajarían los impuestos, que todas las inversiones, que alguien tiene que invertir algo en un negocio, iría a esa comuna y no la de al lado. Yo la de al lado, de alguna forma, empezaría a reflexionar y cambiaría la cosa. Ese sería el pequeño cambio. Y quería decirte una cosita más, que vos hiciste reflexión sobre Macri, que hemos escrito sobre Macri. En realidad, el primer título del libro era Segundo Tiempo, o era Sugerencias para el Segundo Tiempo. En realidad fue una respuesta al libro de Macri. Y llegamos a la editorial y nos dicen, no, eso parece ser un libro de gimnasia, digamos, de deporte. Y entonces es lo que ella asociaba y nadie te va a comprar.
nadie asocia y me dice, ¿vos sabés cómo se llama el libro de Vidal? Y me quedé, no, vos lo compraste por Vidal. La gente compró el libro Primer Tiempo, no por el nombre de Primer Tiempo, sino porque era de Macri. Entonces, tengan cuidado, entonces ahí surgió este nombre y tuvimos que reescribir gran parte del libro para que no sean sugerencias, sino que directamente tomamos distancia digamos, del compromiso por el cambio y bueno, cosas quedaron, por supuesto. Hablabas vos, Andrés, de lograr que un municipio se anime a implementar el cambio y la posibilidad de Córdoba. Un caso piloto de éxito. Bueno, y estoy viendo que está teniendo mucha repercusión lo que está haciendo, es una cosa un poquito diferente, pero lo que está haciendo Javier Iguacel en la provincia de Buenos Aires. Que no es exactamente esto, pero él se propuso una gestión más profesionalizada del municipio, él viene del sector privado y también es una persona que se volcó a la actividad pública, y estoy viendo que está teniendo mucho impacto, o sea que quiere decir que es el camino de un cambio pequeño para activar otros cambios. Lo veo factible. El problema es que él no está haciendo el cambio político en la Carta Orgánica de la Comuna para que cuando termine su ciclo político de la Comuna y se lance a la provincia, se institucionalice ese sistema profesional. Puede ser que él logre armar un príncipe, pero ya no es algo que salga de la gente. Entonces, ese es el gran problema cuando tenemos algún político excepcional. Creemos que todos van a ser excepcionales y no es así. El cambio, es decir, Iguacel es como la excepción a la regla, pero no podemos tener tantos excepcionales. Sí, nos tenemos que preocupar quién es el que va a suceder a Iguacel. Claro, no entonces Iguacel. Lo que tenemos que hacer es hacer una sucesión sistémica. Y esto tiene que ver también con las pymes. Una pyme puede ser exitosa porque el que funda la pyme es un tipo extraordinario y la hace crecer. Ahora, en un momento dado se termina su ciclo de vida, lo que él pueda, y la empresa por ahí creció más que lo que creció él. Y en ese momento, si no cambias la gobernanza, la pyme se achata sus posibilidades. Y cuando la pyme se achata sus posibilidades, su mejor equipo de gente se va, porque no puede soñar más en un crecimiento, porque está limitado por el crecimiento de ese dueño de la pyme, que se ha envejecido o que sus hijos no tienen el potencial que tiene en la primera generación. Entonces hay que cambiar la gobernanza. Y las empresas que logran cambiar la gobernanza superan esa crisis y generalmente aprenden a crecer en forma sistémica. Y es lo que tenemos que lograr también con los municipios. Porque las comunas son empresas de servicio. Y lo que nosotros básicamente planteamos es una gobernanza mejor. Hasta ahora el país se maneja como una pyme. Todo el presidente, todo el poder al gobernador, todo el poder al intendente. Y no es así. Debemos terminar con ese sistema. Me estoy quedando sin tiempo y antes que se me corte, no sé, ¿hay alguna cosa que quisieran agregar que se me haya pasado por alto? Sí, quiero agregar una cosa. En este momento se dan oportunidades, vos preguntaste cómo hacer esto, se da una oportunidad, por ejemplo, en Ushuaia, que quieren hacer la reforma de la Carta Orgánica porque quieren perpetuarse en el poder. Bueno, ahí está Republicanos Unidos trabajando con esta propuesta. Es decir, ha recibido de nosotros el libro y va a ir por esta reforma. Bien. Entonces, lo interesante es que si eso se produce, bueno, va a haber quizás otras oportunidades que quieren tocar la Carta Orgánica y ¡tuc! Se entra como un caballo de Troya y se pueda modificar esto. ¿Se puede seguir de alguna manera esto? ¿O hay alguna Estamos ahí, actividad esperemos social? que para el 15 de mayo, cuando sean las elecciones, bueno, Republicanos Unidos tenga los suficientes votos, digamos, estoy en contacto con esta gente, para que tenga los suficientes votos como para cambiar el paradigma. Esto sería un éxito. Y la otra es, en la provincia de Córdoba, lo interesante es que si uno cambiara la ley municipal,
se puede imponer todo ese cambio. Esa sería como una segunda fase sistémica. En la provincia de Buenos Aires está limitada, la ley municipal es anterior a la reforma del 94, pero yo creo que cualquier comuna puede ir por un cambio de carta orgánica o ponerse la carta orgánica que quisiera, y por supuesto que a nivel provincial pueden bloquear esa reforma, pueden ir a la justicia, y lo único que tiene que hacer el grupo que logra este cambio de carta orgánica es pedir un per saltum a la Constitución, a la Corte Suprema, y habilitar enseguida una elección a referéndum popular de que apruebe esa carta orgánica. Entonces no creo que la Corte Suprema se expida en contra de esto y lo va a cajonear. Entonces esa es la forma que yo creo que... Es hackear el sistema. Que no lea, che, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Acá dice que somos los no peronistas somos muy tajantes con lo que está escrito, lo que nos permiten hacer. Los peronistas directamente no leen nada, hacen lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que leer la letra y decir, che, ¿cómo hago para, dentro de un espíritu republicano, lograr los cambios? Porque justamente nos han blindado la participación. Bueno, chicos, ha sido un placer. placer. Creativo y hay que ser comprometido para lograr estos cambios. Bueno, fue un placer charlar con ustedes. Lo mismo. Vamos, Muchas no sé cómo voy a hacer para resumir esto en 8.000 caracteres, pero así que les pido compasión si no reflejo totalmente lo que, pero bueno, ya lo veré. Algo es más que nada. Bueno, los despido en la grabación. Les mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo.